Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de Alberto San Segundo de todos los libros, un libro, cuando nos acercamos ya pues peligrosamente al final de año. Yo creo que este va a ser el penúltimo programa del año, si no me fallan las cuentas. Alberto, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, estamos acercándonos ya al final de 2022 y sí, no sé exactamente si va a ser el penúltimo o el antepenúltimo. Todavía estoy pendiente de unos ajustes que quizá me permitan sostener un par de misiones de aquí a las vacaciones, Ujú. pero en cualquier caso sí, uno de los últimos y además vinculado indirectamente en el caso de hoy, no lo será así en el de la semana que viene o dentro de 15 días, vinculado indirectamente a las Navidades, porque las Navidades son las fiestas, son las vacaciones, es el mucho tiempo libre, y qué mejor ocupación para el tiempo libre que la lectura. Y entonces traigo un libro, dos en realidad, voluminosos, que son perfectos, muy propicios para degustar en largas sesiones de lectura invernal, con calorcito, ya se Eso, puede de una bien chimenea. abrigado, eso sí, bien abrigado, Sí, sí. que ya se Pero va bueno, sí, notando. dos libros que son uno, insisto, ahora a aclarar este pequeño enigma, muy voluminosos y que por lo tanto los he dejado precisamente para estas fechas, anticipando estas jornadas de asueto largo, asueto invernal, ¿no? Bueno, pues vamos con el primero de ellos, si te parece. Sí, bueno, es un libro que son dos, porque son dos, es una obra exclusiva, una novela, se llama La muerte del comendador, que se presenta en dos tomos, que se publicaron en España por separado, yo creo que 2018 uno y 2019 otro, y luego Ujú. han aparecido bajo la forma de cofre, conjuntamente un cofre muy propicio para el regalo en estas Navidades, como veremos ahora mismo, en 2020. ¿No? Eso es la última novela por ahora, no la última obra publicada en España de Haruki Murakami, el escritor japonés, porque tiene un libro de cuentos, un libro de relatos que apareció, yo creo que este mismo 2022, creo recordar, pero la última novela publicada en nuestro país de este muy conocido escritor japonés, eterno candidato al premio Nobel, muy prolífico, y del que yo ya había hablado aquí hace, pues fíjate, 10 años. En julio de 2012 apareció en todos los libros un libro a partir de Tokyo Blues, que fue la novela que en el año 2005 digamos, fue el desencadenante de esta fiebre Murakami que se da en todo el mundo. ¿No? Yo he Sí. leído muchos libros de él, tenía una reticencia porque ese mundo, ahora hablaremos de su mundo, ¿no? Un tanto onírico, un poco esotérico, no me llamaba demasiado la atención, pero me regalaron en su momento, antes de ese 2005, bastante antes, me regalaron Kafka en la orilla, también un libro voluminoso, una novela voluminosa, y me entusiasmó. Y desde entonces he leído pues, infinidad de novelas, lo he seguido con asiduidad y bueno, ahora me decido a hablar de La muerte del comendador, que es una muy buena muestra de la literatura de Murakami, para bien y para mal. Tiene detractores. Yo mismo en algunos Yo no lo momentos entiendo, leyendo. yo a Murakami, lo siento, siento decírtelo, yo no entiendo a Murakami, no disfruto con la lectura de Murakami. Sí, la mía es Y una decías relación. tú, el eterno aspirante al premio Nobel. Fíjate tú, que yo creía que ya le habían dado el Nobel a Murakami, No, no. pero no. Todos los octubres se pone su nombre encima de la mesa, pero no acaba por salir, ¿no? No, te decía que yo sí tengo una relación también ambigua. Me entusiasma realmente, y la palabra no es exagerada, ¿no? Ahora, me irrita profundamente muchos momentos de la lectura, ¿no? Y esa doble sensación la he tenido leyendo también La muerte del comendador, como luego comentaré e intentaré explicar las razones de ambas sensaciones, ¿no? La fascinación y el encanto, pero a la vez bueno, la irritación, el enfado a veces por ese tan esotérico, tan excéntrico universo en el que nos introduce, ¿no? De manera que, bueno, La muerte del comendador, voy a presentarlo formalmente, no sé si será factible, porque este es el cofre, como ves, Si puedo yo verlo, voy a cerrar aquí un poquito otra cosa para muy bueno, bellamente editado, muy y ahora vamos a bonito. El hacer, cofre, desde luego, sí, muy bonito. fíjate, los dos tomos están unidos por un imán que Sí, se abre con una ujú, cierta dificultad, sí. a ver si soy capaz de abrirlo, y una vez abierto, vamos a intentar, se vuelve a abrir otra vez, voy a Mm. intentar mostrarlo poco a Bueno, poco, no soy precioso, capaz de muy mantener. bonito, desde luego.
y el otro lado también se abre de esta manera. Como ves, es un documento, o sea, un par de volúmenes, un cofre, como digo, espléndido para regalar, aunque solo sea por su apariencia formal. Dentro, como se puede ver, están los dos tomos, ¿no? Está publicado por la editorial Tusquets, que es la editorial bueno, que alberga prácticamente toda la obra de Murakami en España, con traducción de Yoko Ogiara, o Gihara, no sé exactamente cuál es la pronunciación, y Fernando Cordobés. Con alguna cuestión que a mí me ha saltado en la lectura, hay un par de despistes en la traducción, yo creo que es en la traducción, puede ser también fallo editorial, pero yo creo que originalmente está en la traducción. La sangre, dije en un momento determinado, brotaba de su corazón después de que le hubieran asestado con una espada en el pecho. Asestar con una espada no es una expresión adecuada, ¿no? Y, por ejemplo, hay un momento en el que aparece en la novela la expresión latina caveat emptor, que para los traductores es una alocución latina. Sobra la A, obviamente. Se trata de una locución latina. Pequeños detallitos, pero que me llevan a hablar de la traducción, no tanto de la traducción como de los traductores, porque quien tradujo a Murakami desde el principio para Tusquets fue una traductora formidable, Lourdes Porta, que creo que sigue en activo. Desde el año 2002, que fue la primera publicación, hasta 2013, ella fue la traductora habitual de Murakami en Tusquets. Desde entonces no ha vuelto a firmar una traducción del escritor japonés, a pesar de que sigue traduciendo, e incluso creo que sigue traduciendo para Tusquets también, entre otras editoriales, ¿no? Bueno, insisto, no sé exactamente, ya ahora ya no me atrevo, después de las muchas patas que he metido en este sentido, no me atrevo a aventurar el porqué de este cambio de traductor, pero bueno, que se sepa que estos son los dos traductores del libro y estos pequeños despistes, habrá seguro uno más, pero son los que yo he apreciado así de una manera más notable, ¿no? Claro, como siempre digo, resumir en pocas frases el argumento o la trama de una novela es complicado, pero si la novela es de Murakami ya es absolutamente imposible, ¿no? Porque es que, ¿qué es lo que nos está contando en La muerte del Eso digo comendador? yo. Claro, ¿no? Entonces fíjate, por intentar una aproximación ligera a un posible argumento, ¿no? Hay un narrador innominado, es un pintor que vive ya en una treintena avanzada, tiene un cierto prestigio como retratista por encargo, lleva una vida apacible, económicamente holgada, también muy estable desde el punto de vista sentimental, con su mujer, Hiroo, con la que vive desde hace 6 años. Y cuando lo conocemos, el abandono de su esposa, que le confiesa una relación extramatrimonial, le hace dejar el hogar conyugal, iniciar un viaje en coche, en el que no tiene ni destino ni propósito alguno iniciales, se deja llevar y, bueno, acaba por instalarse a comienzos de un verano en una casa aislada, en la descripción muy bonita, muy recogida, cedida por un amigo, en un entorno idílico, en unas colinas, en medio de un bosque. Y para allí, en ese aislamiento, pues en soledad, descansar, reflexionar, encontrarse consigo mismo y, como se nos dice en un momento del libro, recuperar su lugar en el mundo. La casa, que como digo está cedida por un amigo suyo, es en la que vivió el padre de su amigo, un famoso artista, Tomohiko Amada, que la ha abandonado la casa para ingresar enfermo de Alzheimer en una residencia de ancianos. Instalado allí, el protagonista descubre en un desván un cuadro, La muerte del comendador, precisamente, que lo inquieta y bueno, intentar averiguar, indagar el significado oculto de la escena que se representa, de los personajes que allí aparecen, del propósito, también parece extraño, que llevó a su autor, probablemente el pintor, el padre del amigo, a pintarlo en su momento. Entonces, bueno, el libro está narrado en primera persona, en los dos tomos, que en total, como digo, superan las 1000 páginas. La novela es el relato de esa estancia de apenas 8 meses en esa casa y de los sucesos que allí empezaron a ocurrir a partir de ese el descubrimiento en el desván de la muerte del comendador. Entonces, claro,
con este argumento no es realmente muy normal que la gente se lance como loco, No, como luego loca a las fíjate, librerías. 8 meses en un mismo sitio y investigando sobre un cuadro. No, no Claro, parece que tenga mucha acción la novela. por eso digo que no es descriptivo de nada el contar por encima lo que puede ser algo parecido a una trama argumental. Lo que ocurre es que sin embargo, la crónica de esta reclusión acaba para un lector como yo creo que para cualquiera, para muchos, porque Murakami tiene un inmenso club de fans, digamos, en todo el mundo, ¿no? Con infinidad de traducciones, con muchísima repercusión, con muchísimo éxito, ¿no? Acaba de resultar subyugante, ¿no? Primero por la concatenación de acontecimientos imprevistos, inusitados, a partir de ese hallazgo inaugural, y luego, claro, también por el estilo, por la peculiar manera en que se nos cuenta ese acontecer diario durante 8 meses, ¿no? Los días en la vivienda no tienen gran cosa en apariencia, pero luego habrá que rascar sobre la superficie. Hay unas jornadas rutinarias, placenteras, muy relajadas, la preparación de las comidas, todo con el estilo, como luego comentaremos, de Murakami, muy minucioso, la escucha de música. Haruki Murakami vivió durante mucho tiempo dedicado tuvo un club de jazz, es un muy buen conocedor de jazz, tiene una amplísima colección de discos. Aprovecho para anticipar que a la vuelta de Navidades voy a dedicar en Buscando Leones en las Nubes un programa, este libro, en la parte musical, algunas de las muchísimas referencias musicales que están, digamos, permeando toda la historia, ¿no? Entonces, bueno, está allí, hace sus comidas, escucha música, hace algún intento de retomar la pintura, se pasea por los alrededores, una naturaleza de una belleza muy relajante, muy sosegada, contempla el paso de las estaciones, hay escenas de sexo esporádico con alguna alumna, porque en ese tiempo el pintor ha encontrado trabajo a tiempo parcial como profesor de dibujo en un centro cultural cercano. Entonces, bueno, hay escenas un poco, más bien bastante tórridas, de sexo con alguna de sus alumnas y compañeras. Hay, bueno, episodios aparentemente normales, pero de repente, casi sin darnos cuenta, en una especie de continuidad muy tranquila, sin grandes altibajos, empiezan a aparecer, bueno, sucesos inesperados y el lector se ve envuelto en una vorágine inquietante típica de Murakami, de sucesos totalmente desconcertantes, muy atractivos si uno entra. Hay gatos en esta novela Hay gatos, porque por hay supuesto, claro, hay gatos, sí, gatos. es que salen mucho los gatos en las novelas de Murakami. Está todo el imaginario de Murakami, ¿no? Pero bueno, está esta idea de los sucesos raros, que claro, que de entrada, como tiene esta capacidad de excelente narrador, es capaz de conseguir que el lector se adentre en ellos y suspenda, diríamos, el juicio de verosimilitud, porque son situaciones disparatadas, ¿no? Aunque, como digo, también hay momentos en que el lector llega a la exasperación, ¿no? Es un mundo, es una ambivalencia, estás atrapado de una manera, digamos, obediente, en esa fascinación, en esas redes de la escritura magnética de Murakami, pero también hay un punto de decir, pero bueno, ¿cómo es posible que esté creyéndome estas cosas, ¿no? Fíjate, claro, están las sorpresas que podemos encontrar. No hay un juego permanente entre el realismo muy detallado, casi documental, muy premioso, muy preciso, con la magia, la imaginación, lo fantástico, lo onírico. El trabajo de un novelista, dice, es soñar despierto. Y eso lo define, ¿no? Lo irracional, lo inconcebible, lo surrealista, lo disparatado y hasta incluso, como digo, lo delirante. Por ejemplo, aparece de repente un vecino que vive una gran mansión enfrente, en el otro lado de la colina, al otro lado del valle, una colina del otro lado. Wataru Benshiki, es un millonario, le encargará un retrato y con él establecerá una suerte de extraña amistad. Entonces, bueno, por ejemplo, por mencionar algunas situaciones estrambóticas, ¿no? Los personajes del cuadro, que es una escena de violencia y de muerte ambientada en el Japón medieval y que está pintada con el estilo tradicional nipón, cobran vida. Cobran vida irrumpiendo en la de su contemplador, digamos, ¿no? El comendador del cuadro, en la vida real,
aunque en realidad nada es real. El comendador no es real, es una idea, se nos dice en la novela, es una especie de metáfora, pero está presente. Es un individuo que tiene 60 centímetros de altura, apenas, está ataviado con la vestimenta con la que aparece en el cuadro y se sienta en el sofá y habla con el propietario, el inquilino de la casa, con total naturalidad, en unos diálogos, puedes imaginar, inauditos, ¿no? Suena permanentemente la ópera Don Giovanni de Mozart, que es un referente La inequívoco muerte en el del libro. comendador, claro. Claro, y entonces hay una campanilla, de repente, que suena en el bosque y que esa campanilla abre la puerta a una especie de inframundo incomprensible, en el que las dimensiones espaciotemporales se difuminan y en donde el personaje, atraído por la campanilla y curioso por ver qué se esconde detrás de aquel pozo, acaba adentrándose y llega a atravesar, fíjate esto, otra no sé, locura diríamos, pero locura en el sentido amable de Murakami, ¿no? Atraviesa en ese submundo, en ese inframundo, no un río, sino que atraviesa el concepto de un río. Para que veas cómo los planos en los que se mueve son totalmente, bueno, Inauditos. inusuales, ¿no? Inauditos. Hay un búho simbólico que está encerrado en el desván, hay un cuchillo que se esfuma en la cocina de la casa, y reaparece sin explicación alguna en otra ciudad distinta, lejana. Están los gatos también, claro, permanentes. Una de las alumnas del curso de pintura, una niña, Mari Akikawa, que tiene 13 años, aparece en la casa junto a su tía Shoko para introducir otro hilo distinto en la trama, también enigmático. Luego llegan, como digo, las amantes, una de ellas al volante de un Mini rojo, para protagonizar escenas, como digo, sexuales Un rojo tórridas. Ferrari. Otro disparate. El protagonista, que se ha separado de su mujer, tiene un sueño extraordinariamente vívido en el que, bueno, embaraza a su mujer en el sueño, pero ese embarazo tiene consecuencias reales, porque efectivamente nace un niño, aunque la mujer vive a miles de kilómetros, a cientos de kilómetros de distancia, ¿no? Aparece el espíritu del pintor, del padre del dueño de la casa. El protagonista recuerda de continuo a su hermana, Komi, que murió a los 12 años por culpa de una patología cardíaca. Entra en un túmulo funerario que está escondido en un templete, debajo de un templete hecho con rocas. Se deja llevar, acaba encontrándose con un personaje que se denomina en todo momento en la novela el hombre del Subaru Forester blanco. En este submundo tiene un guía que es Cara Larga, otra de las figuras del cuadro. Habla con total naturalidad con Ana, doña Ana, que sale de la ópera de Mozart. Se mete en un agujero, por un agujero que aparece en la habitación de una residencia de ancianos y regresa 3 días más tarde a través de ese agujero a su casa en otra región del país, en las montañas. Y volvemos al año 1938 y vivimos unos episodios de espionaje y de conspiraciones en la Viena que está sometida por la ocupación de Hitler. Como ves, una serie de lances descabellados a los que es imposible aparentemente atribuir la más mínima coherencia, la más mínima hilazón, y que, como digo, tienen esta doble vertiente, ¿no? Por un lado son historias subyugantes, el lector se mete en ellas, pero a la vez llegan momentos en que provocan lo que tú dices, lo que decías al principio, ¿no? Una cierta desafección del lector. Dices, bueno, ya no, abandono esta ristra de desatinos, ¿no? Pero no es posible, ¿no? No es posible porque, y ahí estaba a mi juicio la extraordinaria, el talento narrativo, la capacidad, la potencia como escritor de Murakami, ¿no? Te entregas a la lectura, sigues adentrándote en esos mundos que no solamente son inconcebibles, sino que en condiciones normales no te interesan lo más. Entonces, bueno, en ese viaje, porque en definitiva esto es también, todo libro, toda lectura es un viaje, ¿no? Pero en este caso, claramente, un viaje alucinante, en sentido literal, aparecen los motivos recurrentes de la obra de Murakami, ¿no? ¿Y Están cuáles todas las... serían? ¿Cuáles son los temas Por ejemplo, el recurrentes? doble. El doble es uno clásico, ¿no? El doble, es decir, esta idea representada gráficamente, de una manera ejemplificada en la idea de los retratos y los espejos. Los espejos son el marco que permiten el enfrentamiento con el verdadero yo, y hay constantes referencias a esa idea. Los hechos
pero también las personas que se entrelazan por no se sabe qué conexiones con otros hechos, otros sucesos y con otros individuos en los que en condiciones normales no hay paralelismo alguno, ¿no? Por ejemplo, el retrato de Mensichi, que es un hombre sin rostro, le permiten descubrir los espacios más recónditos de la personalidad del pintor. Se establece ahí una especie de puente entre dos realidades ajenas, pero que sin embargo Murakami nos presenta como conectadas de algún modo, ¿no? Como la otra cara de la moneda. Se deslizan las piedras del templete del bosque y a partir de ahí aparece otra realidad que está por debajo, oculta, ¿no? La pequeña Marie, la alumna de dibujo, y la hermana muerta, Komi, son también, digamos, las dos caras de una misma moneda. Casi todo lo que ocurre en la novela es a la vez ello mismo y su reflejo. Y esto es un leitmotiv recurrente en las novelas de Murakami. Luego, en conexión con esto del doble, está la idea del el otro lado. Hablaba yo, y vuelvo a hacer otro inciso en relación con Buscando leones en las nubes, que en enero voy a hacer un programa sobre este libro. Hace muchos años, yo que sé, probablemente 15, también en Buscando leones en las nubes hice un programa sobre Murakami, con textos de él, y con música también de sus novelas, que se titulaba precisamente así, Al otro lado, porque ese sí que es un eje muy claro de las novelas de Murakami. Vivimos en una realidad, la realidad, digamos, cotidiana, convencional, pero eso que nos define la realidad convencional es solamente una parte de nosotros. Hay otros yoes, hay otros mundos, hay otras vidas, en la que de repente una pequeña fractura, un desplazamiento apenas apreciable en la textura de la cotidianidad, nos abre la vía a esas otras vidas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en una entrevista relativamente reciente, Murakami decía: veo mi literatura como la persecución de esas vidas diferentes. Todos vivimos en una especie de jaula, la que supone ser solo uno mismo. Como escritor de ficción puedes salir y ser diferente. Y esa es una de las claves. A través de las historias que nos cuenta, vemos otros mundos, vemos otros yoes. Todos sus personajes se encuentran en unas situaciones de extrañamiento, atraviesan al otro lado. Alicia a través del espejo, un referente evidente también para el caso de las novelas de Murakami. Incluso el retrato de Dorian Gray, ¿no? También puede tener algún sentido, ¿no? Sí, sí, bueno, también esa idea del doble Tiene está un presente, ¿no? retrato que cobra vida. Claro, claro, eso es. Entonces, estamos constantemente, todas las historias que nos cuentan, todos los episodios, los lances de la novela, operan como pasajes, como puentes, como una especie de bisagras en torno a las que se dobla la realidad. Y accedemos a unos universos distintos, aparentemente irreconciliables, y por tanto se rompen las fronteras, y ahí está la lógica ilógica de Murakami, entre la existencia y la no existencia, entre la lógica y la irracionalidad, entre lo conocido y lo no conocido, entre el sueño y la vigilia. Fíjate este párrafo que anticipaba hace un rato. Hice el amor con Yusu en una especie de sueño mientras viajaba solo de ciudad en ciudad por la región de Tohoku. Me colé en sus sueños y como resultado se quedó embarazada. Al cabo de 9 meses dio a luz. Es decir, ese juego de dos realidades imposibles de entender con la lógica, diríamos, aristotélica, la convencional, la lógica aristotélica, A es A y no es B. Pues bien, para Murakami, A puede no ser A y puede ser B. Entonces, la idea de normalidad, de anormalidad, de lo real y de lo irreal, pero ¿de verdad era aquello el mundo real? Dice el personaje. Miré a mi alrededor. Existían las mismas cosas de siempre, el viento colándose por las rendijas de las ventanas y trayendo consigo los aromas familiares, los ruidos de costumbre. A primera vista parecía el mundo real, pero quizá no lo era. Ese quizá es definitivo. Entonces, bueno, otro de los subtemas es este, el de los límites de la realidad. Muchas veces perdemos la noción de dónde está el límite entre la realidad y la irrealidad. Es como si ese límite no parara de moverse, como una frontera que se desplaza según le parece. Hay que andarse con mucho cuidado con ese movimiento, si no, uno deja de saber dónde se encuentra. El suelo que se resquebraja bajo nuestros pies. Eso también son las novelas de Murakami, ¿no? No sabemos dónde pisamos, no sabemos dónde estamos. Los parámetros, las coordenadas de lo conocido se difuminan, se diluyen, y entonces uno empieza, y este es otro tema, el de la identidad, uno empieza a dudar, los personajes, a dudar de su cordura, de sus vivencias, ya no saben siquiera si están en
en una situación real o están viviendo episodios fruto de su imaginación. Y, por cierto, el lector, mientras tanto, el personaje duda. El lector, mientras tanto, no tiene duda alguna en calificar de delirios algunos de esos acontecimientos, ¿no? Pero esta idea está muy... admitir que en las costuras de la realidad debía de haberse producido un cierto desgarro. Esa idea, la realidad que nos rodea no nos sirve y da paso a otras, a través de pequeñas grietas, a través de pequeñas hendiduras, da paso a otra realidad, ¿no? Esto a mí me resulta, como digo, muy atractivo y a veces pues algo cansino. Pero bueno, a mí me parece uno de los elementos destacados la creación de este marco evanescente con alusiones a lo oculto, a otro orden, a fuerzas desconocidas. Fíjate que también la presencia constante de música, de arte en sus novelas, yo creo que funcionan en el mismo plano. El arte, la música son precisamente la cultura, en cierto modo, ¿no? La apertura a otros mundos. Entonces la pintura, el cuadro nos abre a otra realidad que tiene vida propia, ¿no? En cierto modo, uno contempla las Meninas y se da cuenta de que ahí hay otra historia que no es exactamente la nuestra. En el caso de las Meninas, además, el puente se da porque nos están mirando. Vienen a mi cabeza en este momento las Meninas, como una buena representación de esa idea de pasaje. El arte, la literatura, la música, son pasajes a otra realidad, ¿no? Entonces, bueno, la ruptura, otra idea clásica de Murakami, la ruptura de la causalidad convencional. Fíjate que un pensamiento de un actor, de un personaje, provoca un suceso. Algo que es absolutamente imposible en la lógica convencional, ¿no? Una pincelada al desgaire en un lienzo provoca la desaparición de una persona. En la vida real. Un coito, como hemos visto, solo soñado, engendra una criatura real. Un cuchillo, obviamente inanimado, se desplaza por su cuenta en el espacio y comparece miles de kilómetros más allá. Entonces, esta idea del azar, de lo inexplicable, de los poderes ocultos, de la irracionalidad, está también presente en muchas novelas de Murakami, en esta en particular. Como lo están también las reflexiones filosóficas, en algunos casos yo diría algo baratas, rozando la autoayuda. Pero bueno, hay infinidad de reflexiones, como de aforismos casi, ¿no? Acerca del tiempo, del destino, sobre la necesidad de creer, sobre los encadenamientos causales, como digo, ajenos a la realidad, sobre la imaginación y la ficción, sobre la ruptura del tiempo cronológico, sobre el proceso creador, sobre lo frágil que es la trama sobre la que se construye nuestra propia identidad, sobre las experiencias místicas, bueno, las obsesiones habituales del universo de Murakami, ¿no? Luego ¿Y tenemos cómo lo también... lleva todo eso? ¿Cómo lo expresa, Alberto? ¿Cómo es leer? Lo explica con sus rasgos estilísticos habituales, también muy singulares, muy llamativos, muy interesantes, muy inteligentes, un poco excesivos, porque yo creo que hay un punto ya de pastiche, un poco de recrearse en la fórmula, con muchas menciones culturales, referencias al cine, a la pintura, claro, dada la temática del libro, a la música, hay infinidad de música de todo tipo. Está, pues, por ejemplo, Sheryl Crow, hablar de gente del rock, ¿no? Pero también el jazz, el Time is on my side de los Rolling, el Caballero de la Rosa de Richard Strauss, el cuarteto de cuerda número 15 de Schubert, hay una sonata para piano y violín de Mozart, pero a la vez hay un disco, Monk's Music, de Thelonious Monk, el músico de jazz. Está de Full on the Hill, aparece la canción de los Beatles, se cita también de ellos el disco Rubber Soul. Está Dylan, están los Doors, está Bruce Springsteen, y de repente hay música muy de los 80, inexplicable aparentemente en el universo de Murakami, Duran Duran, The Look of Love, de ABC, Debbie Harry, la líder de Blondie. Entonces, eso es una fórmula muy clásica, muy típica de Murakami, de enlazar sus historias, permanentemente entrecruzándolas con referencias musicales y culturales. Y luego está, como decía, ese estilo detallista, demorado, muy meticuloso, muy sosegado, muy tranquilo, premioso, como digo, incluso. Entonces describe con minuciosidad, llegando casi hasta el agotamiento del lector, en muchos casos, pues todo cuanto cae bajo su lupa, ¿no? Que es
excesivamente detallada, es casi obsesiva, ¿no? Los atributos y cualidades del carácter de una persona que se describen con infinidad de facetas, ¿no? El comportamiento, la personalidad de los personajes, pero también todos los aspectos materiales, las marcas, las características de los coches. La literatura de Murakami es muy pop, está llena de referencias, pues eso, a la música, a modelos de automóviles, etcétera, a la vida convencional de un Japón también muy moderno, ¿no? Entonces, las características de los muebles, la decoración, todo exhaustivo, los pormenores de las prácticas sexuales que se describen con todo detalle, cada gesto del proceso de creación pictórica que se desmenuza como si tuviera un bisturí, fuera diferenciando los diferentes matices, ¿no? Los platos, que hay mucha gastronomía en el libro, los platos que se elaboran, todos descritos también, cada una de las fases de la elaboración de los platos, la comida, esta variable, como digo, gastronómica, también está en toda la obra de Murakami, pero aquí es muy notable, ¿no? Los vestidos, la ropa, cómo van, lo cual revela primero una voluntad de estilo, está claro, ¿no? Pero también algo que a mí me resulta muy interesante, ¿no? Y muy valioso, quizá porque yo carezco absolutamente de esa cualidad, ¿no? Que es la capacidad de observación, fijarse en los detalles, ¿no? Hay gente que es capaz de ver en lo que tiene delante infinidad de aspectos y otros que en cambio pasamos por delante y ni nos damos cuenta, ¿no? Una capacidad inusitada realmente, muy poco usual a mi juicio, ¿no? De atención a los detalles, ¿no? Fíjate, hay ejemplos, infinidad de ejemplos sobre esto. Uno muy significativo. Me llamó, dice el personaje, la atención la diferencia del ruido de la puerta al cerrarse entre el Jaguar y el Prius. Si nos paramos a pensar, en realidad los sonidos pueden ser muy diferentes. Solo hay que prestar un poco de atención para darse cuenta. El sonido de la cuerda de un contrabajo tocado por Charles Mingus o por Ray Brown, por ejemplo, es completamente distinto. El sonido de la cuerda de un contrabajo. Solo hay que prestar un poco de atención. Yo creo que Murakami es alguien que presta atención. Mucha atención. Y esto es un elemento muy notable, porque claro, enriquece, amplía, claro, las dimensiones de lo que uno lee. Cuando uno lee esas descripciones son casi secundarias, no digo que no las procese o que las pase por encima, pero bueno, tiene un papel secundario, uno se sitúa sin más en el marco. Aquí es imposible, porque aquí la descripción es absolutamente detallada. Y uno se puede leer este libro con la filosofía de no ir a terminarlo pronto, a ver qué pasa, sino quizás degustándolo, ¿no? No se pierde el hilo argumental por eso, ¿no? Pero fíjate, las dos cosas son verdad. No se pierde, o mejor dicho, la segunda cosa es verdad, no se pierde el hilo argumental, pero no la idea de ir leyéndolo con tiempo. Se devora, no puedes dejar de leer. Yo este libro lo leí en el confinamiento, es decir, hace ya 2 años, casi 3, 2 años y medio. Y no te digo que en 2 tardes, pero por supuesto en menos de una semana. Es verdad que estabas confinado y no tenías muchas más alternativas, ¿no? Pero se devora, es de auténtica fruición, uno quiere seguir leyendo. Por tanto, sí, se degusta, entraba el hilo de lo que tú planteabas, los detalles, etcétera, se degustan con detenimiento, pero es la historia subyugante, uno quiere seguir metido en ese universo paralelo, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, esta manifestación es muy clara de su estilo, ¿no? Esta idea de los detalles, ¿no? Luego hay otro aspecto de estilo que también tiene que ver con el modo en que nos cuenta las cosas, que también yo he percibido en otras novelas, solo que aquí ya es, como decía, quizá un poco de regodearse en un rasgo que lo define, que es la abundancia de símiles. Más allá de que sea un rasgo de la personalidad literaria. Comparaciones, ¿no? Son Claro, comparaciones. metáforas. Entonces, claro, esas está constantemente comparando. Y son valiosas, primero porque revelan una voluntad de estilo, pero además porque enriquecen el relato, le dan una dimensión poética. Las cosas no son las cosas. De nuevo jugamos con la idea del doble, jugamos con la idea del otro lado. Las cosas son las cosas y aquello a lo que se asemejan, en paralelismos, a veces también un tanto extravagantes, ¿no? Entonces, le dan apuntan a ese otro lado, a esa otra dimensión, que es, como decía, una de las constantes de la obra de Murakami. Doña Ana, este personaje de la ópera que comparece en la vida real,
en un momento determinado, en un encuentro con el narrador, dice: una buena metáfora consigue que aparezcan las posibilidades latentes que hay en todas las cosas. Es lo mismo que sucede con un buen poeta cuando crea escenas nuevas, distintas, en un paisaje conocido. Una buena metáfora puede convertirse en un buen poema. Una metáfora como la apertura a otros enfoques, a otras perspectivas, a otros puntos de vista sobre una determinada realidad. Entonces aquí tenemos, dentro de este juego abusivo, diría yo, de los símiles. Yo he tomado cientos de notas en esta novela, ¿no? Porque hay infinidad de elementos que llaman la atención. Dentro de estas comparaciones, estos símiles, hay de dos tipos, diríamos, desde mi mirada, lógicamente. Uno seríamos los que podríamos decir, vamos a llamarlos así, si es que este término que voy a decir ahora es encajable en la novelística de Murakami, razonables, y otros que ya son absolutamente disparatados, ¿no? Quiero leer alguna muestra, tengo decenas de muestras de estos símiles, alguna muestra de ambas categorías. De entre su pelo blanco y bien cortado sobresalían unas orejas puntiagudas que me recordaron algo fresco y lleno de vida, como las setas del bosque irguiendo sus sombreros entre las hojas caídas una mañana de otoño después de la lluvia. Como ves, la comparación de unas orejas puntiagudas que sobresalen del pelo bien cortado con las setas del bosque una mañana de otoño después de la lluvia, es insólita esa comparación, Sí, pero es sí, poderosa, ¿no? Porque realmente le da una amplitud a la realidad, enriquece la realidad, enriquece la mirada, la lectura del libro, ¿no? Sacudió la cabeza ligeramente. Al hacerlo, su inmaculado pelo blanco se meció como la hierba de un prado cuando sopla el viento en invierno. Ahí tienes otro símbolo. Le entregué el dibujo a la chica. Lo cogió, entornó los ojos y lo observó un rato, como un empleado de banca examinando en detalle una firma sospechosa en un cheque. Esto es constante, ¿eh? Como ves, excéntricos en muchos casos. sí. En la boca, y al beberlo, habla de un vino, mostraba matices distintos, como una mujer misteriosa con distintas apariencias en función del ángulo en que la luz incidiera sobre ella. O un otro, con una voz apacible, como si enseñase la conjugación de un verbo sencillo a un perro grande e inteligente. Dijo, claro, fíjate que la escena es insólita. Primero Sí. comparar la voz apacible con enseñar la conjugación de un verbo sencillo, pero sobre todo enseñarle esa conjugación a un perro grande e inteligente, ya roza el disparate. Pero muy evocador, y esos son rasgos, son pequeñas gotas, es una lluvia fina que va calando y va, bueno, configurando el dibujo del estilo de uno de los rasgos definitorios del estilo. Sus ojos, hundidos hasta entonces en unas cuencas asediadas de arrugas, brillaban de pronto como alguien asomado a una ventana. Bueno, estos son, diríamos, algunos de los ejemplos de los que he llamado normales, comparaciones normales dentro de su carácter un poco extravagante, o razonables, ¿no? En tanto que sí, que parecen intentar, conseguir o pretender conseguir los fines expresivos y estilísticos que pretende el autor. Pero hay otros que tienen de todo menos razonable, menos algo razonable, ¿no? Son forzados, como decía, suenan un poco imposturas, suenan un poco a marca del autor. Voy a tener que incluir necesariamente, dejar mi impronta personal, dejar mi huella, una especie de protocolo que él mismo se exige, ¿no? Porque son algunos ciertamente disparatados, bonitos, llamativos, poéticos en algunas ocasiones. Por ejemplo, vi el Jaguar plateado aparcado junto al Toyota Prius. Los dos coches juntos producían el mismo efecto que una persona con los dientes torcidos riéndose con la boca abierta. Aquí la semejanza, como ves, entre dos coches aparcados juntos, una persona con los dientes torcidos riéndose con la boca abierta. La siesta no había logrado despejar la parte de mi cerebro que aún seguía abstraída. Era como cuando una bola de lana en el fondo de un cajón impide cerrarlo. Imágenes, como ves, sorprendentes, ¿no? Porque una Muy bola de lana, excéntrico, ¿eh? muy sofisticado, muy excéntrico. Sí, sí. Bueno, y con un universo evidentemente muy personal, que es lo que, bueno, a veces irrita, pero también atrae en muchos casos, ¿no? Mm. María observaba cada uno de mis movimientos sin moverse de la mesa, con sus ojos muy atentos, como un historiador concentrado en las notas a pie de página de un libro. Otro. El sonido del whisky al caer en el vaso sonaba prometedor, como la sensación que uno tiene cuando alguien cercano le abre su corazón. Parece difícil comparar
ambas situaciones. Cae el sonido del whisky en el vaso y Bueno, asociarlo si te a... gusta mucho el whisky, Sí, claro, pero bueno, a alguien cercano le abre su corazón. Tenía frío y se levantó para coger la manta y el edredón. Se envolvió con ellos como si fuera un bizcocho de crema. Luego, asociaciones insólitas, ¿no? Pero bueno, hay infinidad, centenares, bueno, centenares no lo sé, pero decenas sin duda, que están impregnando toda la narración y creando esta... no, en todo caso son imágenes gratas, ¿no? Yo creo que en la Sí, mayoría sí, de los sí, casos sí. son imágenes gratas. No, y además uno sabe desde el primer momento que está leyendo a Murakami. Entonces te das cuenta que no es tan importante qué es lo que está ocurriendo, uno se adentra en esa trama, se deja llevar, como decía al principio, suspende el juicio de verosimilitud, no se plantea, pero ¿cómo es posible que un señor de 60 centímetros, que supuestamente es un personaje del cuadro, está aquí sentado conmigo en el sofá? Olvidas esa, esa circunstancia, te adentras en la historia, te dejas llevar y en todo momento Murakami te está mandando mensajes de este es mi mundo. No te olvides que estás en mi mundo por todos estos desplazamientos, toda esta doblez, este juego de espejos, lo misterioso, el inframundo y luego estos recursos estilísticos muy, muy interesantes, muy atractivos. Ujú. Insisto, que no disuada la aparente excentricidad. Ni lo que yo he Todo, dicho al principio, que tampoco disuada, porque bueno, los libros son, no son universales en el sentido de que no a todo el mundo le tiene que gustar lo mismo. Depende de tu personalidad, depende de tu carácter. Yo no soy tampoco muy dado a estas cuestiones de fantasía, ¿no? Pero, pero es irresistible, realmente. En el caso de Murakami es irresistible. Uno acaba cayendo una y otra vez y fundamentalmente, que es de lo que trata este programa, ¿no? De transmitir la pasión, del disfrute, el placer de leer, ¿no? Provocando horas y horas de extraordinario placer. bueno, en todo caso son millones las personas de lectores, ¿no? Que tiene Murakami por todo el mundo, o sea que son millones de Millones. lectores los que tiene Murakami por todo el mundo, o sea Sí, que sí. el talento ya se le supone, ¿no? Se multiplican sus ediciones en todas partes y las traducciones sí, sí, no por casualidad suena como un recurrente candidato al Nobel. Ujú. Entonces yo lo recomiendo extraordinariamente, está hipnótica La muerte del condenador y si te parece, pues para despedir, Primero la eh, música que nos vas a poner, que no sé si va a ser algo de jazz, Alberto, porque a ti también te gusta bueno, mucho. jazz, soul, es un disco, For All We Know, un clásico de Roberta Flack y Donny Hathaway. Mm. Quiero volver a recordar que, insisto, a la vuelta de Navidades, no sé exactamente en qué momento, a mediados de enero probablemente, quizá a finales, va a haber un programa con algunas de estos fragmentos llamativos, sorprendentes, yo creo que muy radiofónicos en algunos casos de Murakami, y música muy variada extraída de estas dos novelas, o de esta novela con dos tomos, ¿no? Y luego el fragmento es un fragmento en el que el narrador nos da cuenta de la aparición de su vecino Menshiki. Y en cierto modo es también el desencadenante de lo esencial de la historia que se nos va a contar a continuación. Vale, pues con ese fragmento vamos a concluir el programa de hoy, cuando tú quieras. Pues hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima. En ese momento no imaginé en absoluto que aquella persona acabaría entrando en mi vida y cambiándola por completo. De no haberse cruzado nuestras vidas, no habrían sucedido las cosas que me sucedieron y mi vida podría haber caído en la oscuridad más absoluta sin que nadie tuviera noticia de ello. Miro atrás y me doy cuenta de que la vida es un misterio insondable. Está llena de casualidades, de cambios de rumbo tan repentinos e increíbles como retorcidos e impensables. Y cuando suceden, no apreciamos, sin embargo, ningún misterio en ellos. En el curso de nuestra vida diaria, solo nos parecen una sucesión de acontecimientos normales, más o menos coherentes, con poco o nada de excepcional. El hecho de que no guarden una relación lógica entre ellos es algo de lo que a menudo solo nos damos cuenta con el paso del tiempo. Lo que puedo decir en mi caso concreto es que en general, y con lógica o sin ella, lo que realmente cobra sentido son los resultados, porque son tangibles a ojos de cualquiera y pueden tener cierta influencia. Sin embargo, no siempre es fácil determinar, a partir de un resultado concreto, su causa. Pedir la ayuda de alguien puede dificultar aún más las cosas. Las causas, obviamente, están en alguna parte. No hay resultado sin causa. Del mismo modo que no hay tortillas si no se rompe antes un huevo. Como sucede con las fichas de dominó, una pieza, causa, hace caer a la siguiente, causa.
y así a otra más, causa, hasta que la cadena nos hace perder de vista el origen y terminamos por perder el interés y dejar de preguntarnos por ello. El proceso se cierra con la aceptación sin más de que las piezas han caído una tras otra. Lo que me propongo contar a partir de ahora tal vez siga un patrón similar. De todos modos, de lo que debo hablar en este momento, es decir, lo que considero las dos primeras piezas de este dominó, son Mi enigmático vecino del valle y un cuadro titulado La muerte del comendador. Empezaré por el cuadro.